Listo. Entonces hacemos el gráfico 2, ¿verdad? Que es la distribución absoluta de los estudiantes según la carrera. Podrían representar la distribución absoluta, la distribución relativa. Ahí nos está presentando el compañero el gráfico que él hizo. ¿Alguna observación con respecto a ese gráfico? ¿Les parece que todo está bien? Título, los Te nombres de había los... dicho que bueno, en este tipo de gráficos se suele poner como el de mayor de primero, o sea, medicina como que iría de primero, ¿no? Sí, exacto. Eh, ¿Cómo hago para cambiarlo, profe? Porque, por ejemplo, aquí en la tabla sí está en orden. Ajá. En Por este eso era caso, que yo quería que alguien me mostrara el gráfico, cómo lo hizo. Efectivamente, en el cuadro usted tiene los datos ordenados de mayor a menor, pero al hacer el gráfico los datos quedan al revés. Y como dijo la compañera, la recomendación es tener la barra más grande al inicio. Ya, la categoría que tiene mayor frecuencia al inicio y ahí vamos disminuyendo. Entonces lo que tenemos que hacer es ordenar los datos del cuadro para que se ordene automáticamente el gráfico. Entonces marque los datos desde medicina hasta microbiología en el cuadro, no en el gráfico. un cuadro. Ajá. Y marca las frecuencias absolutas y relativas. Ambos o... Sí, así, ajá. Ok, y ahora le vamos a dar ordenar y filtrar. Ajá. Orden personalizado. Y ahí vamos a ordenar por columna D, está bien, ¿verdad? Que es la frecuencia Ujú. absoluta, pero lo vamos a poner de menor a mayor. Ujú. Y le damos a aceptar. Listo. Ajá. Nada más que aquí quedó... Entonces, sí, ahí tiene que revisar las formulillas, seguro le faltó Sí. fijar alguna celda. Pero como está tomando la frecuencia absoluta y no la relativa, digamos que el gráfico está bien, lo que tiene que arreglar es el cuadro. Ok, ahora sí, está correcto, está ordenado de mayor a menor. Tienen que tener cuidado cuando ustedes vayan a hacer la presentación de la información en el documento, en el informe, en el trabajo. Primero tienen que hacer el cuadro, poner el cuadro ordenado como estaba inicialmente, de mayor a menor, y después hacer el gráfico, ordenar los datos al revés, de menor a mayor, para que el gráfico quede ordenado de mayor a menor. No sé si me entienden hasta ahí. O sea, el Pero, compañero tenía los datos ordenados en el cuadro. Entonces, si van a presentar la información, era como estaba inicialmente. Pero el gráfico estaba al revés. Entonces, el cuadro ahora quedó al revés, quedó ordenado de menor a mayor, pero el gráfico quedó bien. Entonces, esa es una deficiencia ahí. Yo no sé qué tiene el Excel. Este tipo de gráfico en particular, el gráfico de barras horizontales, los datos tienen que estar ordenados de menor a mayor para que en el gráfico queden ordenados de mayor a menor. Sí, ¿alguien iba a hacer alguna consulta? profe, sí, perdón, yo, que entonces, ¿cómo hacemos para después que el cuadro vuelva a quedar de mayor a menor? Si lo volvemos a cambiar, va a volver a cambiar el gráfico. Por eso. Entonces, tienen que tener ordenado primero el cuadro, lo copian, lo pegan en el documento y ya una vez que pegaron el cuadro, hacen el gráfico. O sea, presentan una de las dos. La idea es que no presenten tanto cuadro como gráfico. O sea, la idea es presentar una de las dos, o solo el cuadro o solo el gráfico. ¿Verdad? Ah, ok, ya entiendo, gracias. Pero sí, sí hay que hacerlo como por partes, ¿verdad? Primero presentar el cuadro en forma ordenada. Si quisieran presentar los dos, habría que hacer primero el cuadro, presentarlo o copiarlo, pegarlo en Word, ¿verdad? En el documento que tenemos. Y ya después hacer ordenar los datos, hacer el gráfico y ya pegar el gráfico. Pero la idea es que ustedes hagan uno de los dos, no los dos. Profe, Ujú. digamos, lo acabo de hacer, pero no puedo modificar mucho como el cuadro en Drive, pero en Drive sí sale así, con el cuadro ordenado, el gráfico también sale bien. O sea, en el Drive no hay la necesidad de como Pero modificar el cuadro. en barras horizontales. Ajá, pero cuesta un montón modificarlo, o sea, no puedo hacer muchas cosas como para poder modificarlo y no se ve mucho lo del el nombre ¿cómo se dice? Del gráfico y eso. Ujú.
sea, sí tiene muchas deficiencias, pero al menos eso sí queda bien. Sí, ah, bueno. Bueno, ¿qué he dicho? Es una ventaja del Drive. ¿Qué más Profe, dudas? Sí. disculpe, ¿podría volver a repetir cómo se hace para darle vuelta? Es que a mí me quedaron al revés, digamos, como está ahorita, al revés. O sea, micro me quedó arriba, que es la que tiene menos. Vea cómo tiene los datos el compañero, que tiene que ordenar los datos de menor a mayor para que le queden las barras de mayor a menor. Entonces, selecciona las carreras, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. No selecciona los títulos, solo los datos de adentro, ¿verdad? Los datos de la columna matriz y las cifras. Sí. ¿Verdad? Entonces, selecciona las carreras, los valores absolutos, los relativos, marca todo eso, no marca el total, no marca los encabezados. Y arriba en el menú, al puro final a la derecha, hay un comando que dice ordenar y filtrar. Ingresa ahí, ahí le da orden personalizado. Se fija que esté ordenando por columna D o E, ¿verdad? O sea, por la columna que tiene la frecuencia, absoluta o relativa. O bueno, como lo está haciendo ahí el compañero, que él le da clic derecho y ahí también sale ordenar. Entonces ahí busca la columna que tiene los datos, la frecuencia absoluta o relativa. Y al final, a la derecha dice criterio de ordenación. Ahí tiene que decir de menor a mayor. Y le da a aceptar y ya debería Ok, gracias, profe. Ujú. ¿Cómo les fue a los demás? Profe, ¿Alguna duda? Sí. cuando le doy ordenar por, me aparece medicina 15 y 0,3669. No me Ajá. aparece otra opción. Entonces, no entiendo. Sí, 0,3659 es la proporción. Lo que pasa es que el Ok. compañero lo tiene en términos porcentuales, pero recuerden que pueden tenerlo base 0,1 o lo pueden tener base 0,100. Entonces, no, Igual no me queda ordenado. sí debería de ordenarlo, ¿verdad? O sea, ordénelo con la frecuencia absoluta. Voy a intentar. Ajá. ¿Qué más dudas? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Es necesario poner las etiquetas de los datos? O sea, como que aparezca que medicina son 15, que de nutrición son 9, o no. A mí me gusta ponerlos. No hay nada escrito de que sea obligatorio o no, ¿verdad? De hecho, hay profesores que dicen que no se deberían de poner. Eh, entonces, sí, queda a criterio de cada uno. Sí. Ah, ok, perfecto, gracias. Ujú. Profe, no me funciona. ¿Quiere compartir pantalla? Sí, Entonces, Iván, muchas gracias. Sigue Jocelyn. sí. Ya aparece. No. Datos. Bueno, digamos que seleccioné todos. Y le doy ordenar, orden personalizado. Ajá. Ah, espere. Vea ahí lo que está pasando. Arriba, usted tiene un check en ese comando que dice, mis datos tienen encabezados. Y vea que está quitando medicina. Ahora sí, dele a aceptar. Ay, ahora sí. Ujú. Sí, es por Gracias. eso. Eso hay que tener cuidado ahí cuando toma en cuenta alguna variable como los encabezados, porque la idea es que cuando uno va a ordenar según algún criterio en particular, ya sea en este caso frecuencia absoluta, frecuencia relativa o por carrera. Esos son como los encabezados. Pero si no marcamos los encabezados, tenemos que estar seguros, digamos, de que el ordenamiento lo va a hacer solo con los datos. Entonces no puede quedar marcado esa opción que decía que mis datos tienen encabezados. Eso sí tienen que tener cuidado cuando hagan el ordenamiento. Gracias. Y el título, ya que lo tiene ahí, proyectado. Ajá, el título, le quitamos ahí eso y le faltarían nada más los nombres de los ejes para tener el gráfico completo. Muchas Sí, gracias. gracias. Bueno, usted. ¿Qué más? Profe,
Ok, entonces nada más para retomar aquí lo que hicieron las compañeras o compañeros, vean que el cuadro está ordenado de mayor a menor, así es como se debe de presentar. Sin embargo, cuando hacemos el gráfico, ¿verdad? Ya sea que se quiera representar la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa, ya si yo inserto aquí el gráfico, que en el caso de esta variable, como es cualitativa, es de barras horizontales, el gráfico queda al revés, ¿verdad? Entonces, ahí lo que hay que tener cuidado es eso. Entonces, hay que marcar los datos y ordenarlos por frecuencia de menor a mayor para poder tener los datos ordenados. Aquí le pueden poner el porcentaje si quisieran representar los valores porcentuales. Aquí me está agarrando los porcentajes. Y aquí le vamos a decir que el porcentaje. Los 4 decimales, pongámosle un decimal. Así, es más bonito. Y después, para que no aparezca 1, 2, 3 hasta 7, sino que aparezcan los nombres, en seleccionar datos, ahí indicamos los nombres de las variables. En editar, en etiquetas del eje horizontal categoría, es que lo había marcado anteriormente aquí. Entonces ahí ya tenemos un poquito más chiquito. Ahí ya tenemos los datos representados. En este caso yo estoy haciendo la frecuencia relativa, ¿verdad? Ustedes hicieron la frecuencia absoluta. Vean que si quieren cambiar, ustedes pueden modificar aquí, ya tienen la absoluta. Bueno, la convertí en porcentaje. Aquí ustedes cambian la absoluta a la relativa, dependiendo de la que quieran representar. Y a nada más le falta el título del eje y el título del gráfico. ¿Ah? Ustedes ya lo proyectaron ahí los compañeros o compañeras. Muy bien, entonces vamos a pasarnos a otro gráfico. Será para que les quedara ahí el diseño. Y les mencioné de la tabla cruzada, ¿verdad? Aquí vamos a hacer que teníamos la frecuencia absoluta y teníamos 3 porcentajes. Que es el 100% con respecto al total general, a las 41 personas o estudiantes, ¿verdad? Del curso. Cómo se distribuyen según sexo y créditos matriculados. Entonces aquí el 100% está en 41, que es el total. Aquí el 100% está por columnas, ¿verdad? Entonces hay otra distribución por columnas y aquí hay una distribución porcentual por filas. Entonces vamos a trabajar con esta, ¿verdad? Podemos trabajar cualquiera de las tres, siempre y cuando se indique en el gráfico o en el análisis que estamos haciendo cuál es la base para ese cálculo. ¿Ya? Entonces podemos representar aquí estos datos. En insertar gráficos, ¿verdad? ¿Qué gráfico tenemos que hacer? Bueno, en particular combina dos tipos de variables que tienen diferente nivel de medición. Créditos matriculados, que es una variable cuantitativa, discreta, que la agrupamos en 4 categorías, y sexo, que es una variable cualitativa nominal. Entonces, en este caso, el gráfico más adecuado es, lo escojo según el nivel de medición que tiene la columna matriz, la variable ubicada en la columna matriz. En este caso, la variable es cuantitativa. Entonces, utilizo barras verticales, horizontales. Verticales. Verticales. Ajá, barras verticales. Entonces vamos a buscar aquí el gráfico de barras verticales. Yo tengo dos variables. Una que es créditos matriculados, que yo puedo representar el total, sería una sola variable, como hicimos aquí, número de hermanos, o como hicimos esta de la edad, quedarían así las barritas. Pero además de los créditos matriculados, tengo la distribución por sexo. Entonces, estos son los datos que quiero representar ahí. Datos de los créditos matriculados por sexo. Entonces, tienen que aparecer dos barras, ¿verdad? Una que muestre la frecuencia
de la cantidad de créditos matriculados para los hombres y otra que muestre la cantidad de créditos matriculados para las mujeres. Ahí en el diseño, bueno, a borrar este y volverlo a hacer, cuando ustedes le van a insertar, ahí hay varios tipos de gráficos para poder representar dos variables al mismo tiempo, ¿verdad? Escogiendo siempre el gráfico según el nivel de medición de la columna matriz. Entonces, este es el primero que elegí, ¿verdad? Que dice columnas agrupadas. Esos son barras comparativas, ¿verdad? Está una barra a la par de la otra con el fin de comparar, ¿verdad? Si llevan más créditos, en este caso, los hombres que las mujeres, situándome un poco en las variables que estamos graficando. Son barras compuestas, es decir, yo quiero ver el total, el total de créditos matriculados por sexo. Entonces hago la composición de cada una de las barras. Si lo tuviéramos que hacer a mano, lo que necesitamos es el total, ¿verdad? Entonces en esta, por ejemplo, que son 22 créditos, que es la barra más grande de estudiantes, ¿verdad? De cantidad de estudiantes que matriculan entre 14 y 18 créditos. Vean esta barrita chiquitita en azul, bueno, que aquí corresponde a la serie 1, supongo que son los hombres, que son estos 5 que están aquí. Ya vamos a etiquetar esto de series. Entonces, estas son barras compuestas. ¿Qué necesito? Necesito el total. Vean que aquí suma 22, bueno, un poquitito más de 20, por eso se dice que los datos no nos dan las cifras exactas, sino que nos dan cifras aproximadas. Aquí tengo que como 8, 9, ¿verdad? Aquí tengo 5, porque cae en la pura barra, ¿verdad? Entonces, este es de barras compuestas. Y les voy a mostrar el otro, que es el de barra 100%. Entonces, es muy parecido a este, de columnas apiladas, en donde yo necesito el total. En este caso estoy trabajando el total absoluto, ¿verdad? Que les enseñé ahora, que 15 personas, que 17 personas, 5 personas en la primera categoría, 8 en la segunda, 22 en la tercera, etcétera. Estoy trabajando con los totales y de esos totales cómo se compone cada barra. O esta otra opción que me permite ver en términos relativos, ¿verdad? Aquí está sacando porcentajes, ¿por qué? Por columnas o por filas. Voy a hacer el gráfico para que lo vean. Vean que la variable que tengo aquí, créditos, aquí esta primera categoría suma 100%. Esta segunda, 100%, de 9 a 13. ¿Cuál es ese porcentaje? Profesor, es como por filas. Por filas, ajá, es este, efectivamente. Entonces voy viendo la distribución de la cantidad de créditos según sexo. Entonces de 9 a 13, qué sé yo, vean que aquí como el 22%, más o menos. Ahí esta rayita, ahí aproximamos. 22% de los estudiantes que matricularon entre 9 y 13 créditos son hombres y el resto son mujeres, el 75% restante, que efectivamente es esta que tengo aquí marcada a la par. Sí, Daniela. Profe, lo que estaba diciendo de ese 100% es respecto a la fila. Respecto a la fila, sí, que es la Gracias. variable que está ubicada en el eje X. Ok, entonces hay 3 tipos de gráficos que pueden utilizar. Igual voy a marcar los datos. Ven que no estoy marcando los totales, solamente estoy marcando los datos de adentro de la tabla. Y aquí en insertar puedo hacer entonces barras comparativas, barras compuestas o barras 100%. Voy a hacer, no sé, empecemos con las comparativas y ahora combinamos y hacemos compuestas o 100%. Entonces vamos a empezar a maquillar un poco el gráfico, ¿verdad? Darle formato estadístico. Entonces el título. Este sería el gráfico, no sé cuántos llevan. Sexo, carrera, edad, hermanos. 5, gráfico 5. Lugar. Estoy representando la distribución absoluta. Los estudiantes según créditos matriculados. Por sexo.
Entonces vean que aquí el según es la variable que se ubica en la columna matriz, ¿se acuerdan? En el cuadro para poder poner el título. Y el por es la variable que está en los encabezados. En este caso, el según es la variable que me define el tipo de gráfico, ¿verdad? La que está representada en el eje X. Y el por es la variable que combina o compara cada una de las barras que estoy representando, ¿verdad? Ahora voy a etiquetar eso que dice serie 1 y serie 2. Pues en diseño, ahí le voy a dar seleccionar datos. Aquí vean que la que hemos hecho anteriormente era esta, etiquetas del eje horizontal categoría, ya están etiquetados, ya está etiquetado el eje X. Y aquí donde dice serie 1, yo puedo posicionarme aquí, serie 1, y le voy a dar a modificar. Entonces, si ustedes revisan a qué corresponde la serie 1, dice valores de la serie, la hoja, ¿verdad? El nombre de la hoja que se llama crédito sexo. Luego dice de la C8 a la C11. Entonces vean que está tomando estos datos. E incluso aquí les pone, los datos que está tomando es 0, 2, 5 y 1. 0, 2, 5 y 1. Entonces corresponde a los hombres. Entonces el nombre de la serie lo voy a seleccionar aquí. Nada más marca en la casilla donde dice hombre. Y le doy a aceptar. Ya quedó etiquetada esa serie 1. Vamos a repetir el procedimiento para la serie 2. Entonces, marco la serie. Le doy modificar. Reviso los valores que está tomando. Está tomando los datos de la hoja crédito sexo, ¿verdad? De la D8 a la D11. Y ahí lo que voy a hacer es indicar el nombre. Sería la D7, donde dice mujeres. Lo estaba tapando el gráfico. No sé si hasta ahí vamos iguales o hay alguna duda. Ok, lo otro, si quieren agregar las etiquetas, entonces pueden agregar las etiquetas de los valores. Aquí vienen las etiquetas. La posición, ¿verdad? Estas son marcas de graduación. Así que las etiquetas. La vez pasada las agregamos aquí, ¿verdad? Etiquetas de datos. Quisieran poner los datos, los títulos del eje X y eje Y, eso sí es importante. Carlos, entonces aquí es cantidad de estudiantes. Y es crédito de matrículas. No sé si pudieron ver el documentito, los dos documentos que les recomendé de material multimedia de Marjorie Mora y el otro documento del INEC. Si lo revisaron, aquí hay unas consideraciones con respecto al eje X, ¿verdad? Yo no puedo tener texto en el eje X, siempre tengo números. Puede ser que tenga la variable o puede ser que tenga la frecuencia, ¿verdad? Vean que en este gráfico yo lo que tengo es la variable edad, en este tengo la variable créditos, ya sea simple, ¿verdad? O agrupada en categorías, pero siempre tengo números. Si yo me voy a una variable cualitativa, pues estoy representando aquí la frecuencia, ¿verdad? Pero también siempre tengo números. Frecuencia relativa o porcentaje. En este caso tengo las carreras. Cuando hicimos este otro, bueno, eso no tiene X y Y, es circular.
pero siempre en el eje X hay números. No se recomienda poner texto, ¿verdad? Por el nivel de medición que tienen las variables. Ok, entonces este es un gráfico que tiene dos variables incluidas, ¿verdad? Un gráfico de barras verticales comparativas. También se puede hacer de barras horizontales comparativas o compuestas o 100%, ¿verdad? Y nada más ubicaríamos, tendríamos que hacer una tabla cruzada, por ejemplo, de la carrera y sexo. Entonces aquí tendríamos, como es cualitativas ambas, recuerden que gana la variable que está ubicada en la columna matriz para el tipo de gráfico que tenemos que hacer. Entonces pueden ahí hacer algunas otras combinaciones de barras verticales o horizontales, pero combinando dos, ¿verdad? O sea, compuestas, comparativas o 100%. Cuando nosotros empezamos a ver esta parte de presentación de la información, que vimos toda la parte del esquema de los cuadros y los gráficos, para las variables cuantitativas continuas se pueden representar por medio de histogramas, polígonos o por medio de las ojivas. Entonces vamos a hacer estos tipos de gráficos para que les queden un poco más claros. Creo que ya los otros practicamos un poquitito lo que es el gráfico de pastel, el de barras horizontales, ¿verdad? Cuando la variable tiene muchas categorías y es quali, entonces preferiblemente barras horizontales. Si son pocas categorías podemos utilizar pastel o barra 100%. Y ordenamos por frecuencia de mayor a menor. En las cuantis, barras verticales. En las cuantitativas discretas y en las continuas, entonces vamos a utilizar estos tipos de gráficos. Queremos ver la tendencia de la variable a través del tiempo, ¿verdad? Que puede ser a través de meses, semestres, días, años, cualquier variable que tenga que ver con tiempo. Entonces podemos trazar una línea, ¿verdad? Con el eje X abajo, el tiempo, y arriba el eje Y, la frecuencia, para ver la tendencia de esa variable a través del tiempo. Vamos a trabajar ahorita con estos tres tipos de gráficos. Entonces voy a pasarme a Excel. Y la variable que teníamos ahí cuantitativa era la estatura. Entonces, si yo quiero representar la frecuencia absoluta relativa de esta variable estatura, es una variable cuantitativa que fue redondeada al entero más próximo, ¿verdad? Pero como es continua, nosotros hicimos esto, ¿verdad? Este cálculo de los límites reales, donde restamos 0.5 al límite inferior y sumamos 0.5 al límite superior. ¿Por qué? Por lo mismo, porque la variable es continua, entonces vean que aquí hay, se mantiene como la continuidad de la variable, 155.5, 160.5, ¿verdad? Se repite el límite real superior de una clase en el límite real inferior de la clase siguiente. A diferencia de los límites dados que muestran un hueco o un espacio entre cada barra. Entonces, el gráfico que vamos a hacer es el gráfico de barras verticales, ¿verdad? Pero las barras van a ir pegadas y a ese gráfico se le llama histograma. Entonces, voy a representar aquí la frecuencia absoluta simple. Voy a marcar esas cifras, la frecuencia absoluta simple, y después lo que hago es etiquetar el eje X. Aunque creo que voy a insertar una columna, porque cuando seleccionemos los datos del eje X para etiquetar la columna tienen que estar todos pegados. Entonces voy a repetir aquí los límites, que sería 150, 156, qué chido esto. Ok, bueno, ya están ahí. Estos son los límites reales. Entonces, marco la frecuencia absoluta. Le voy a dar insertar. Como es una variable cuantitativa, dijimos que íbamos a hacer barras verticales, pero que las barras van pegadas. Entonces, ahí tengo el gráfico de barras verticales. Voy a hacer más pequeño para que se puedan ver ahí los datos que estoy seleccionando, ¿verdad? Que es la frecuencia absoluta. Aquí es que por todos lados.
Esta es la frecuencia absoluta. Entonces, la variable es continua. Si yo marco aquí los datos, voy a ponerle aquí en el más, perdón, en diseño, le voy a dar seleccionar datos y voy a etiquetar el eje horizontal categoría, que en realidad es el eje X. ¿Verdad? Entonces, por eso hice esto aquí, para tener los valores. No, pero ya vi que no, tiene que ser uno de los dos. No voy a borrar este. Es que, bueno, si ven quedan como todos pegados. 150, 155, 155, 160. Por la misma continuidad que le estamos dando a la variable, este límite que se repite aquí, el límite superior, se repite en el límite inferior. Entonces voy a marcar solo un eje. Voy a marcar estos. Y le doy a aceptar y aceptar. Y voy a pegar las barras. Entonces, para pegar las barras, le voy a dar formato a series de datos. Y aquí voy a poner ancho del rango 0. Está. Es que me quedan centrados. Tienen que haber quedado aquí. Bueno, hasta ahí no sé si me van siguiendo. Si tienen alguna duda. Profe, sí, me perdí un poquito. ¿En Me qué quedé parte? perdida. Este pedacito, digamos, aquí donde inicia esta barra, inicia en 150.5 y termina en 155.5. La otra barra inicia en 155.5 y termina en 160.5. Yo lo que no quiero es que se repita este límite, ¿verdad? Alguno de los dos, porque es el mismo en realidad. Y si uno lo dibuja, aquí iría 150.5, aquí 155, 160, 165, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí lo que voy haciendo es indicando los límites, real superior o real inferior, pero solo uno de los dos, porque el otro se repite. Entonces, esto es lo que no me gusta, digamos, que se repita aquí el límite. Pero, si ustedes lo marcan así en dos columnas, les quedan separados, no les quedan los dos en el mismo eje. Entonces, me parece que tienen que hacerlo así, como la mejor manera. Voy a hacer una salvedad con respecto a Excel, ¿verdad? Excel es una hoja de cálculo, no es un programa específico de gráficos estadísticos, ¿verdad? Tiene implementada herramientas para gráficos, pero no es un programa, ¿verdad?, que permite graficar de la mejor manera, ¿verdad?, las variables, en este caso cuantitativas continuas. Sin embargo, es la herramienta que tenemos a la mano y es lo que podemos utilizar. Entonces, para trabajar los histogramas, y lo vamos a hacer así, aunque se repita el límite superior e inferior de la primera clase con respecto a la segunda y así con todas las demás, vamos a trabajarlo mejor así, con los límites pegados. Nada más que ustedes tengan en cuenta que aquí debería ir 150 y aquí 155 y no 155 dos veces, ¿verdad? Por lo mismo, porque la naturaleza de la variable es continua y aquí se repiten los límites. Pero bueno, dejémoslo así, porque si no, no vamos a avanzar. No sé si todos lo lograron y ya nada más nos falta pegar las barras. Todas y todos. No sé si me van siguiendo. Hasta Yo ahí, sí, profe. sí, hasta ahí sería la etiqueta, ¿verdad? Los rótulos del eje X. Y le doy a aceptar. Y lo que hice aquí para pegar las barras fue que le di clic derecho, dar formato a serie de datos, y aquí donde dice ancho del rango, que decía como 279 o algo así, no sé qué valor tenía, ¿verdad?, que venían las barras separadas, el ancho del rango lo puse en 0. Ancho del rango va en 0.
Profe, y no sé si fue que ya lo dijo, pero porque es que hay que ponerlo así. Porque la variable es continua, entonces las barras van pegadas. Vea que los límites van pegados, 155, 160. Ese es el tipo de gráfico que se hace para representar estas variables continuas. Aquí yo lo que le agregué fue la línea para que se distingan las barras y no se vean tan pegadas. O sea, para que no se vea como si hay una sola barra, sino que se vean aquí que hay 2, 3, 4 barras. Entonces lo que hice fue ponerle en formato, le agregué aquí contorno de la forma y le puse blanco para que ustedes vean ahí las diferencias. O sea, dónde se marca un límite, dónde termina una categoría, dónde empieza la otra. Y ya quedaría listo el gráfico, el histograma, el gráfico de barras verticales, pero todas las barras pegadas por los límites que estamos trabajando, por la naturaleza que tiene la variable que es continua, entonces trabajamos el histograma. Vamos a ponerle título y nombre de los ejes para terminar. En este caso estamos representando la frecuencia absoluta, ¿verdad? Entonces este sería el gráfico 6. Distribución absoluta de los estudiantes según estatura, porque yo creo que esta variable era de ustedes, ¿verdad? Ah, eran 15 datos, bueno, eran de otros estudiantes, era para hacer el ejercicio de que era una variable continua. Según estatura, agosto de 2020. Y me faltan únicamente los nombres de los ejes. Aquí sería estatura. Este sería el gráfico 6. Así quedaría. La mayor cantidad de estudiantes están entre 150 y 155. Son 5 estudiantes, es donde se ubica la moda, ¿verdad? Valor más frecuente que más se repite. En un gráfico es más fácil, ¿verdad?, de ubicar ese valor. Profe, hay que decir en qué unidad estaría la estatura. Sí, ¿verdad? Sería bueno. Estatura en centímetros. Ahí tenemos el gráfico 6 que hace referencia a un histograma. Ese es el gráfico que se utiliza para representar la frecuencia absoluta o relativa de una variable cuantitativa. Para representar los puntos medios es exactamente el mismo gráfico. Bueno, vamos a hacerlo. De hecho, yo creo que ustedes pueden copiar y pegar el mismo gráfico. Lo que utilizamos para hacer la representación de los puntos medios de una variable continua, bueno, voy a cambiar aquí. Ay, no me diga que no me deja. Bueno, voy a hacerlo en entonces. Lo que ocupamos para representar los puntos medios es el polígono. Entonces, vamos a marcar los datos. Las cifras absolutas o relativas. Voy a seguir trabajando con las absolutas. Y le voy a dar insertar y ese es un gráfico lineal. Profe, copiando y pegando sí se puede. Hay un botoncito que dice cambiar tipo de gráfico. Entonces uno le pone ahí. Sí, pero lo que ocupo es cambiar los límites reales para los puntos medios. ¿La deja cambiar estos? Sí, después cuando uno le dice seleccionar datos. Ah, ok. Entonces hagámoslo. A ver. Entonces copio. Luego. Diseño. Le doy cambiar gráfico. Aquí, cambiar tipo de gráfico.
Sí, ahí lo usé yo. Y aquí le damos líneas. Líneas con marcadores. Ay, pero no me hizo la línea. ¿Esto sí le salió? No me salen las líneas. A mí tampoco, pero creo que es porque está como en color transparente. Ah, sí, están blancas. Tienes toda la razón, gracias. Entonces pongamos los azules. Profe, Sí. es que era que me perdí. Ah, Y no sé cómo hizo eso. es que lo copié y lo pegué, que era una opción, pero voy a hacerlo desde cero, no importa. Marcamos la frecuencia absoluta. Le damos insertar y aquí le damos gráfico lineal. Línea con marcadores. Porque no trae los puntitos. Entonces, para que traiga las bolitas. Línea con marcadores. Ese es el gráfico que vamos a hacer para representar los puntos medios. La otra forma que lo estábamos haciendo es que copiamos y pegamos este gráfico que ya teníamos aquí, que era el histograma, para que ya estaban etiquetados los ejes y etcétera, el título. Entonces lo que hicimos fue copiarlo y pegarlo y aquí le cambiamos el tipo de gráfico, ¿verdad? Entonces no sé si lo quieren hacer así desde cero o si lo copian y lo pegan y le cambiamos el tipo de gráfico, que fue la sugerencia que nos dio ahora la compañera. Vamos iguales, ¿cómo lo están haciendo? Yo voy igual, profe. Yo le hice como la otra compañera y entonces le di nada más seleccionar datos y lo cambié a límites, a los puntos medios, pero no sé si me dio bien, entonces voy a esperar que usted lo termine. Ok. Ok, entonces, bueno, lo voy a seguir aquí desde cero. Y voy a seleccionar datos, eje. Aquí le ponemos los puntos medios. Pero necesito cerrar el gráfico a los lados. Hasta ahí creo que vamos bien, ya sea que lo hayan copiado y pegado o que lo hayan hecho desde cero, ¿verdad? Lo que hicimos fue la frecuencia absoluta en el eje Y abajo los puntos medios en el eje X. Lo que pasa es que el polígono tiene que ir cerrado. Entonces, lo que vamos a hacer para cerrar el gráfico es incluir aquí una línea al inicio, que el punto medio, la frecuencia sea 0. Y una línea al final. También que la frecuencia sea 0. Y lo que ocupo es que agarre estos ceros en el gráfico para cerrar el gráfico. Ahora, ¿cuál es la clase anterior a la primera? Si yo tengo aquí el punto medio 153, ¿cuál es el punto medio que debería de ir ahí? Menor a 153. ¿Cuál? Menos de 153. Sí, menos ¿cuánto? ¿Lo podemos calcular? Que a ustedes les dan nada más así los puntos medios y le dicen cuál es el punto medio que está antes de la primera clase. Sí, profe, lo suma y luego lo divide entre 2. ¿Qué sumo? El límite inferior y el superior. No los tengo. Pero hay una forma de sacarlo. Sería la mitad del siguiente más el de arriba. Sin los límites hay una forma de sacar los puntos medios. Vea el patrón que llevan. 153, 158, 163, 168, 173, 178. ¿Cuánto es el punto medio? ¿Cuánto? Sería sacar un promedio entre un dato y el que le sigue. Más o menos. No es un promedio. En realidad ¿cómo? La distancia. O sea, no es Distancia. 148. Es que... Sí. Exactamente, es la distancia, es el ancho del intervalo. El intervalo es de 5. Entonces vean que si yo hago la distancia entre un punto medio y otro, que es lo que tiene un límite real y otro, es de 5. Ese es
el ancho del intervalo. Entonces aquí es 148, aquí sería 183, ¿cierto? Sí. Ahí está. Y el gráfico queda así, queda cerrado a los lados. Siempre empezamos en 0, por eso le incluí aquí un 0, la frecuencia absoluta. Incluí una nueva categoría al inicio y una al final. Frecuencia absoluta de 0 y ahí incluí los límites, perdón, los puntos medios. ¿Alguien iba a decir algo? Que le dé de comer, No, que le es el también papagato. está cansado. ¿Le es el papagato? No. Ay, me rasca la espalda. Y esas carajillas, porque se vienen a tirar encima a mí, más abajo, María. Si fuera ahí, yo Bueno, llego ahí. pescado. Ok, entonces el título del gráfico quedaría gráfico 7, UCR, distribución absoluta de los estudiantes según estatura promedio. Estamos representando los puntos medios. El gráfico que estamos utilizando es un polígono. Lo que estamos trabajando en el eje X son los puntos medios. Inicialmente el gráfico empezaba arriba, ¿verdad? Y termina arriba, pero el diseño adecuado del polígono es que el gráfico esté cerrado a los lados. Entonces lo que hicimos para cerrar el gráfico a los lados fue incluir una categoría en el cuadro, ¿verdad? Al inicio y al final de la distribución de frecuencias, en donde pusimos 0 en la frecuencia, ¿verdad? Para que el gráfico baje hasta el eje X, y aquí incluimos los valores. Los puntos medios, el primero es el punto medio anterior a la primera clase y el punto medio posterior a la última clase. Esa es la representación de una variable cuantitativa con respecto a los puntos medios. Puntos medios, histograma, la frecuencia. Y vamos a hacer la representación de las frecuencias acumuladas por medio de las ojivas. Voy a... No sé si vamos bien hasta aquí. Pregunta. ¿Sí? En el caso del polígono, entonces se deben utilizar los puntos medios como regla, y en el caso del histograma se deben usar los límites reales. Sí. Gracias. Mucho gusto. Ok, vamos a hacer dos gráficos más. Vamos a hacer una ojiva con la frecuencia relativa acumulada a menos D, y después vamos a hacer una con la frecuencia acumulada más D, y después hacemos uno que fusione las dos. Ok, pueden usar la frecuencia absoluta, pueden usar la frecuencia relativa. Voy a hacer la frecuencia relativa porque casi no he hecho gráficos con frecuencias relativas. Estos dos los hice con la absoluta. Entonces, y la voy a trabajar en términos porcentuales. No sé si ustedes la tenían porcentual o la tenían en términos de proporciones. Lo que hice aquí fue multiplicar esto por 100, ¿verdad? Este simbolito, dice estilo porcentual, hace que los datos se multipliquen por 100. Y siempre es bueno por lo menos agregar un decimal. Creo que habíamos mencionado que íbamos a trabajar 2 decimales para los valores con decimales. Las cifras, perdón, mayores que 1, trabajamos 2 decimales. Y las cifras entre 0 y 1, 4 decimales, ¿verdad? Cuando están en términos de proporciones. Entonces, bueno, voy a marcar los datos, ¿verdad? Para la frecuencia acumulada menos D. Y la ojiva se representa con un gráfico lineal. Pues voy a indicar que es línea con marcadores, ¿verdad? El tipo de gráfico que voy a hacer. Marco los datos y marco el gráfico. Entonces, vean que va de menor a mayor, pues se llama menos D. Vamos a incluir aquí en diseño, seleccionar datos. ¿Qué es esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, este primero, este 33%, si yo quisiera interpretarlo, interpretemos la segunda. ¿Cómo hago para interpretar este 40%? ¿Alguien me ayuda? Un 40% de los estudiantes miden, ¿dónde está la estatura? Aquí. De 160,5 centímetros a 165, centímetros o menos de. ¿Cuánto miden, perdón? Ay, es que me perdí. ¿En cuál estábamos, profe? ¿En el de 40? Ajá, ajá. Ah, es que leí el de abajo. Sería entonces 155,5 centímetros a 160,5 centímetros o menos de.
Ajá. Seguro. ¿Están de acuerdo con el compañero? Va en ese rango. Ese 40% está entre 155 y 160. Yo vi Es menos de 160, ¿no? 160. 160.5 o menos de. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué estamos usando para hacer la interpretación? ¿El límite real inferior o superior? El superior. Límite real superior. Entonces, igual como hacemos la interpretación de esa frecuencia acumulada menos T, así va a ir el gráfico. Si yo estoy representando aquí el 40% de los estudiantes por medio de la suma, ¿verdad? Porque aquí lo que hice fue sumar el dato que está arriba más el dato que está al lado. Si recuerdan, ¿verdad? Así fue como construimos la frecuencia acumulada. Lo que está arriba, ¿verdad? Más lo que está al lado, ¿verdad? Entonces, para hacer la interpretación, tal como lo dijeron ahora, el 40% mide 160.5 o menos de 160.5. Incluye 155 y 150, ¿verdad? Incluye todos esos valores que están antes de 160. Estoy utilizando el límite real superior. Entonces, ahora para hacer el gráfico, que se me perdió, pues ya lo había hecho, ¿verdad? Aquí está. El gráfico este que teníamos aquí, voy a darle diseño, seleccionar datos, aquí le voy a dar editar y aquí voy a buscar los límites reales superiores. Y eso es lo que va en el eje X, límite real superior. Ya yo sé que este 40% de los estudiantes miden 160.5 o menos de ese valor. Por ejemplo, si yo me posiciono aquí, este dice 86.67. Ven que ahí incluso le da el valor. Bueno, los podemos poner, ¿verdad? Las etiquetas de los datos. Puedo decir aquí que el 66.67% de los estudiantes miden ¿cuánto? Este es el límite, 170.5 o menos de 170.5. Vamos a ver, es este. Este es 66. Vean aquí el límite. 170.5. Entonces, eso es lo que tienen que tener cuidado cuando diseñan el gráfico. Si es la frecuencia acumulada menos de, ya sea absoluta o relativa, el límite que utilizo es el límite real superior. Y bueno, terminemos de diseñar el gráfico. Entonces aquí me faltan los títulos. Este sería el porcentaje. La frecuencia relativa porcentual. Esto sería la estatura. Centímetros. Y vamos por el gráfico 8. Profe, perdón que le interrumpa, es que otra vez no me deja editar las etiquetas, entonces no sé cómo hacer. Voy, ya le ayudo. Relación relativa a los estudiantes según estatura. ¿Qué más? Agosto 2020. Ok. Entonces tenemos el gráfico 8, que fue el que quedamos, ¿verdad? Gráfico 8, lo único que le incluí en el título es esta nota introductoria. Recuerden que las notas introductorias me permiten aclarar algo con respecto a todo el gráfico y las notas al pie me permiten aclarar algo muy particular, ¿verdad? Una cifra, algo referente a los cálculos de los porcentajes o a los cálculos de los límites de la variable, ¿verdad? Entonces, en este caso es una aclaración en general, estamos representando la frecuencia acumulada menos D. Al hacer el otro gráfico, el gráfico 9, que ustedes hicieron, no sé si alguien tuvo algún problema, lo hago, y si no, ya, digamos, esperaría que lo pudieran hacer. ¿Qué trabajamos aquí? Bueno, la frecuencia acumulada relativa, pueden trabajar la relativa o la absoluta, ¿verdad? Pero la acumulada, estamos haciendo ojivas. Las ojivas utilizamos estos gráficos lineales que se llaman ojivas.
Entonces trabajamos aquí la frecuencia acumulada más D y el límite real inferior abajo, ¿ya? Porque así es como hacemos la interpretación. Si yo me posiciono en este valor, yo digo que el 46% de los estudiantes mide 160.5 o más de 160.5. Entonces es este 60% que está aquí. ¿Ya? 60% mide 160.5 o más de 160.5. Pues hasta ahí el gráfico de la frecuencia acumulada, ¿ya? En este caso menos D, y esta es la más D. Y este es el gráfico de las frecuencias acumuladas más D y menos D. Entonces voy a borrarlo para hacerlo con ustedes. Okay, entonces, ¿qué es lo que necesito representar? Necesito representar la frecuencia acumulada. En este caso estoy usando la relativa. Puedo usar la absoluta, pero estoy usando la relativa. Solo una de las dos. No puedo usar la absoluta y la relativa al mismo tiempo. Pero sí puedo representar la relativa acumulada a menos D y la relativa acumulada a más D. Para poder marcar las dos columnas, como están distanciadas, ¿verdad? No las puedo marcar así. Entonces marco una columna, le doy control y marco la otra columna. Me avisan cuando ya estamos ahí, ya tengo los datos Profe, no me seleccionados. deja de hacer eso de control. Ajá, marca uno, suelta, digamos, el clic, ¿verdad? Del mouse. Y ahora sí, estripa control y aquí marca la otra. Sí, cuando le estripo control, abajo me sale como formato, gráficos, o sea, como opciones. Como opciones, o con shift. Yo siempre lo he hecho con control, pero ni tal vez con shift, no sé, dependiendo de la máquina. Con shift. O con alt, pero no. ¿Dónde está shift? No es alt, es control, ¿verdad? Es la Es última. que tienen que dejar control presionado, no es solo como tocarlo y ya. Ah, exacto, sí. Mantiene control presionado y ahí baja el... No puedo. Yo creo que es porque cuando yo le doy así sale, sí, como opciones abajo y creo que es que le tengo que dar algo para que él entienda que o sea, que puedo marcarlo de la par. Ok, ya casi lo vemos. Gracias. Bueno, O los con comando. demás. Yo lo hago con comando. Ajá, si es en Mac, es con comando. Ok, marcamos las dos columnas de la frecuencia acumulada relativa menos D y la frecuencia relativa acumulada más D. Y le voy a dar insertar. Para representar ese gráfico utilizo líneas con marcadores. ¿Verdad? Y ahí quedan representados los dos. Entonces voy a pasar el gráfico para allá, al final. Y ahí vamos haciéndole los detallitos, ¿verdad? Que nos quedan. Entonces el título del gráfico, voy a copiar este, que es lo mismo. Nada más que lo voy a cambiar, que es el gráfico 10. Y como cambió mucho, aquí le puedo modificar el área del gráfico, ¿verdad? Tamaño, que no quede más grande el título. Y me falta etiquetar esto de series 1 y 2. Voy a hacerlo para acá. Para poder etiquetar las series. Entonces, si yo marco esta, vean que automáticamente se marca que esta serie hace referencia a la frecuencia acumulada menos D. De hecho, va de menor a mayor. Si yo marco esta, vean que automáticamente se marca ahí en azul la frecuencia acumulada más D. Entonces, voy a marcar una de las dos, ¿verdad? Y tengo que darle diseño, seleccionar datos para etiquetar las series. Entonces, me voy a serie 1. Marco donde dice serie 1, le doy modificar. Y aquí me fijo, ¿qué dice valores de la serie?
dice estatura, que es el nombre de la hoja, luego dice M12 a M17. Pues arriba está la columna M, de la 12 a la 17. Esta primera serie, ¿verdad?, está seleccionando estos datos. De hecho, aquí les está diciendo 33, 40 y puntos suspensivos. Les da por lo menos los primeros valores. Entonces, esta serie es la menos D. Voy a marcarle ahí donde dice menos D. Y la otra, y solo tengo dos, pero si tuvieran que verificar, porque hay más series, ustedes se fijan aquí donde dice valores de la serie. Vean que aquí está la columna O, de la O12 a la O17, que empiezan 100 y siguen 66 y puntos suspensivos. Entonces le voy a dar nombre. Marco ahí el nombre de la serie y esta es la más D. Vamos a aceptar. Entonces ya tengo aquí la menos D, que es en azul, y la más D, que es en anaranjado. Y de una vez voy a etiquetar aquí el eje de categorías. Entonces le voy a editar. Como estoy representando la menos D, que trabajaba con los límites superiores, y la más D, que trabaja con los inferiores, pues necesito aquí los dos límites. El inferior y el superior. Entonces tengo que ponerlos los dos. Marco ahí las categorías. La 12 a la 17, en mi caso, en la columna E. Le doy a aceptar y aceptar. Ya tengo el gráfico etiquetado, tanto con los nombres de las series, ¿verdad? Que si ustedes presionan aquí, vean que les subraya o les repinta o no sé, les resalta cuál es la frecuencia que están trabajando, que es la frecuencia menos D. Tienen estos límites, ¿verdad? Aquí en morado, y tienen aquí en azul los datos que estamos trabajando. En la otra, vean que se pasa aquí a la otra columna, la más D, y esta es la frecuencia que estoy trabajando. Los gráficos de las ojivas en la frecuencia relativa se intersecan en el 50%. Se supone que aquí está el 50% de los valores, aunque aquí llega casi a 60%, pero aquí se supone que está el 50% de los datos en la intersección entre ambas. ¿Verdad? Que es el percentil 50. Ya vimos lo de los percentiles. La mediana, un porcentaje acumulado. Recuerden que las ojivas, en este caso, al representar la frecuencia relativa, son porcentajes acumulados. Lo otro que podemos modificar aquí del gráfico es que el gráfico llega hasta 100, ¿verdad? O hasta 1 si lo trabajamos con proporciones. Y aquí está llegando hasta 120. Entonces, otra cosa que puedo modificar es aquí el eje. Yo le puedo decir que termine en 100 y no en 120. Le doy formato al eje. Vean que aquí dice 1.2. Le voy a dar 1.0. Y ya ahí el gráfico se ajusta, ¿verdad?, al 100% de los datos. Más 50, quedó 55, más o menos la intersección.